Les traje unas cifras aquí que creo que son importantes, son relevantes, que comparamos los trastornos psiquiátricos de Chile y el mundo. Como ven, Chile, el total de los trastornos psiquiátricos está en un 22,5%, que es mucho más alto, más elevado de lo que es a nivel mundial, que es un 13%. Pasa lo mismo con los trastornos ansiosos y los depresivos, que aumentan las cifras que el resto del mundo. Entonces, aproximadamente 1 de cada 4 niños en Chile tiene un trastorno mental. Vamos a definir algunos conceptos. La ansiedad, la angustia y el miedo. La ansiedad se definiría como un estado de actitud de espera, de anticipación y de preparación de un acontecimiento desagradable. Por ejemplo, tengo una prueba o tengo que operarme de algo, por lo tanto voy a estar ansioso todo ese tiempo, voy a estar pensando en esa situación. Es una espera previa al hecho que va a acontecer. La angustia se define como una emoción que conlleva una serie de manifestaciones físicas frente a una como peligrosa. Como por ejemplo me pierdo en el supermercado, no veo a mi mamá, estoy angustiado. Eso produce altos niveles de angustia. El miedo es un temor más circunscrito que no amenaza aspectos básicos de la existencia y tiene como causa un peligro concreto, preciso, frente al cual el individuo puede tomar medidas defensivas, como encontrarnos frente a un perro. Estamos caminando en la calle y de repente nos aparece un perro y nos empieza a ladrar. Nos ponemos, muy a la defensiva, o podemos paralizarnos o podemos salir corriendo, que son las respuestas más adaptativas del ser humano ante el peligro. Vamos a hablar un poquito de la ansiedad normal según las distintas etapas de la vida. Vamos a ver del recién nacido a los 6 meses. Vemos que el bebé muchas veces necesita un soporte físico, necesita una contención, que esté sujeto por todos lados. Entonces, cuando la guaguita pierde este soporte o siente que se ha tomado en forma demasiado brusca y no siente la contención, se puede asustar. Al principio este malestar es generalizado por todas las áreas, porque él llora, pero a medida que va avanzando la edad, esto se va haciendo más específico. También tiene temor a la aproximación de objetos desconocidos en su campo visual. El lactante, que es de los 7 a los 24 meses, aquí vemos que surge el temor a los extraños y la aprensión cuando su cuidador se aleja. Esto es lo que se conoce como la angustia o ansiedad de separación. Él ya reconoce que su madre es la cuidadora, la persona con cual hace el vínculo. Por lo tanto, cuando aparece otra persona que no ha visto nunca, sí va a tener temor y no va a querer ir a los brazos de esa otra persona. También hay cierto temor a objetos de súbita aparición. En la etapa preescolar, que es de los 2 a los 6 años, vemos aquí los niños que empiezan a tener temor a los animales, a los extraños, a las tormentas, a la oscuridad, las bestias y criaturas imaginarias, a los fantasmas. Aquí podemos recordar también cuando nosotros mismos éramos niños y sí nos pasaban estas cosas. Tienen miedo a que les pase algo, a que tengan algún accidente, a que puedan herirse. Y miedo a separarse de los padres, al baño, porque en esta etapa es cuando ellos aprenden a controlar el esfínter, aprenden a sacarse los pañales, ¿ya? Entonces, claro, van a tener cierto temor a sentarse en la taza. También hay temor a las máquinas y los ruidos fuertes. En la etapa escolar, que son de los 6 a los 12 años, habría preocupaciones respecto al rendimiento, que importa el colegio. Entran en la etapa escolar, entonces sí se preocupan por sus pruebas, por sus notas. Tienen temor a la desaprobación de los adultos y de sus pares también. Temor al castigo y a las críticas. Están muy conscientes de las cosas que están haciendo y de cómo les está yendo en el colegio. Hay ansiedad frente a las primeras separaciones prolongadas de los padres, cuando se van a la casa de algún amigo o de vacaciones con un amigo, o los abuelos les invitan a quedarse. Puede ser que ahí también tengan un poquito de ansiedad y no quieran al principio. Tienen temor a quedarse solo, miedo a lo sobrenatural, a las enfermedades y a los ladrones. Y en la adolescencia, en esta etapa, lo principal es la aflicción interpersonal y social. Aquí está la etapa en que están buscando su identidad, buscando la independencia, quiénes son, para dónde van, qué es lo que les gusta. Es muy importante el grupo de amigos con el cual ellos estén, porque se sienten identificados con los padres. Por eso, este grupo ha sido uno de los más golpeados con esta pandemia, porque han tenido que estar con sus padres y no con sus pares, que es lo que sería lo natural. Por eso han tenido mucha sintomatología, preocupados por el rendimiento académico y también por el deportivo, que cuando entran en competencia, preocupados por lesiones corporales, preocupaciones por la apariencia física y el escrutinio de pares. Aquí
Yo les voy a contar un poquito cuál es la diferencia entre la ansiedad normal y la ansiedad patológica. La ansiedad nos permite a nosotros pasar de una etapa a la otra. Es adaptativa. La ansiedad normal es un estado emocional de tensión originado por un estímulo definido donde hay una causa externa objetivable. Como les había dicho, por ejemplo, un perro. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a responder a este animal que nos da miedo. Y en la ansiedad patológica, la sensación de peligro es intensa e indefinido, pero es de origen desconocido, que altera el actuar del niño, sin causa externa clara, identificable. No hay un perro que produzca esta reacción en el niño, sino que más bien viene de él, de adentro, y a veces no hay una causa objetivable. En la ansiedad normal, el niño estaría en capacidad para recuperarse del estrés y permanecer libre de ansiedad luego de ocurrido el evento. Viene el perro, está con toda su sintomatología, ¿cierto? Pero una vez que ya salimos de esa situación, el niño vuelve a estar en la normalidad. En la ansiedad patológica, el niño sería incapaz de recuperarse con prontitud del acontecimiento y habría sufrimiento psíquico. Se quedaría pensando todo el rato acerca de este perro y lo que pudo haber pasado y lo que no me había pasado. Entonces, es todo el día. La ansiedad normal, la respuesta es esperable para el evento. Es de corta duración y los episodios son poco frecuentes y de intensidad leve a moderada. En la ansiedad patológica, la respuesta es desproporcionada para el evento. Es de una larga duración y los episodios son repetidos y de intensidad alta. Ahí vamos a darle la importancia a lo que es la frecuencia, ¿cierto? A la duración y la intensidad del síntoma, que va a decirnos si es algo funcional o no. ¿Ya? En la ansiedad normal los síntomas son más psicológicos y en la patológica son más físicos. Hay taquicardia, hay sudoración, hay ahogo, hay sensación de temblor. En la ansiedad normal hay nula o leve interferencia con la vida cotidiana. En cambio, en la patológica hay una severa interferencia con la vida cotidiana. El niño a veces no puede ir al colegio por la ansiedad. ¿Ya? No puede juntarse con sus amigos, o sea, se produce una disfuncionalidad. La ansiedad normal, el grado de sufrimiento es bajo y transitorio, y en la patológica, el grado de sufrimiento es alto y duradero. Es adaptativa a la normal, nos permite pasar de una etapa a la otra, y es la respuesta normal del ser humano ante el peligro. En cambio, la patológica es totalmente desadaptativa y no permite que el niño avance. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en el cuerpo? ¿Cómo la podemos ver nosotros en lo emocional y en lo conductual? Y también en la somatización. La somatización es la expresión de lo emocional en lo físico. Vemos que hay irritabilidad, tenemos niños que son más mañosos, que están más enojones todo el rato, lloroncitos, peleadores, tienen miedo a estar solo o dormir solo, dificultades para autorregularse, o sea, no logran calmarse después de alguna situación, algún temor, están todo el día de alguna manera con una ansiedad anticipatoria de que algo malo va a pasar. Hay oposicionismo, se ponen poco obedientes, pueden ser desafiantes, pueden tener pesadillas, y aquí los síntomas físicos de la sudoración, taquicardia y ahogo. También podemos ver niños que se muerden las uñas, necesidad constante de compañía del adulto, conductas regresivas. Las conductas regresivas son cuando ya se han logrado ciertos hitos del desarrollo y se retrocede. O sea, el niño ya había sacado los pañales, ya estaba pudiendo ir al baño solo y vuelve a orinarse, a chuparse el dedo y vuelve a la cama de los papás. También podemos observar un aumento, una disminución del apetito, lo que conlleva a un aumento o una disminución del peso. Temor por los padres o familiares que les vaya a pasar algo. Mamá, ¿dónde vas a ir? ¿Con quién vas a salir? ¿Tienes un accidente? Por favor, llámame. Ellos llaman por teléfono. ¿Dónde estás, mamá? ¿Qué estás haciendo? Miedo que le pase algo a los hermanos, a los abuelos también. No querer salir de casa. ¿No? Bueno, ahora es un poco complejo esto porque la verdad es que estábamos en cuarentena y no podía salir de casa, así que muchos niños ansiosos, la verdad es que estaban bien contentos en casa. ¿No? Una exagerada preocupación por asuntos de los adultos, pagar las cuentas, tenemos el sistema de alarma está prendido, papá te vas a quedar sin trabajo, o sea, son temas que son netamente de adultos y ellos empiezan a involucrarse en esto. Y las somatizaciones, que es la expresión, como les dije, de lo emocional en lo físico, podemos tener dolores de cabeza, dolores abdominales. Bueno, hablamos de lo que es la ansiedad y ahora nos vamos a introducir en la depresión, cómo de una manera se va manifestando según las distintas etapas de la vida. Así que vamos a ver la depresión en el preescolar, en el escolar y en el adolescente. En el preescolar, ¿qué podemos encontrar? El niño no crece lo suficiente o no alcanza las curvas de desarrollo a la cual debería ser correspondiente a su edad, ¿no? Por eso es un retraso pondoestatural.
Hay dificultades en la alimentación, puede ser que no quieran comer, se pongan un poquito como en anorexia, ¿ya? Que no rechazan un poco el alimento, o al contrario, empiezan a comer más. El eczema es como el salpullido, es como el rash que aparece en el cuerpo cuando estamos nerviosos, ¿no? Desregulación de esfínteres, nuevamente el pipí, o incluso se pueden hacer caca a veces, dificultades en el sueño, ya sea de insomnio, de mantención del sueño, que se despiertan con pesadilla. En lo emocional vemos la irritabilidad, el humor lábil que va cambiando constantemente, a veces está bien en la mañana, después de la tarde está mal, una carita triste, una mirada lejana, evitación de la mirada, el niño no mira a los ojos, y una afectividad pobre, o sea, una pobreza, un aplanamiento del afecto, ¿no? En lo conductual podemos ver que en niños hay como un letargo, que en el fondo están mucho menos activos y más lentos en todo, o lo contrario, que puede estar hiperactivo. Esta es una diferencia importante con los adultos, porque en la depresión del adulto generalmente se da con más bien una letargia, ¿no? Pero en los niños la hiperactividad, que se pongan mucho más inquietos, es disruptivo, podría estar indicando algo más emocional. Las pataletas, aquí las pataletas van a ser intensas, pueden incluso agredirse, ¿cierto? Tirarse el pelo, pellizcarse, rajuñarse, puede patear cosas, tirar objetos, incluso a veces agredir a los otros. Esa es una pataleta que sería dentro de lo anormal. Y lo relacional, vemos ansiedad de separación y mucha rabia. Depresión en el escolar. El del escolar es de los 6 a 12 años. En las somatizaciones también vemos trastornos del sueño, trastornos del apetito. Aquí importa fijarse mucho en cómo va el rendimiento, porque como la depresión produce disminución en la concentración, los niños de alguna manera pueden empezar a bajar sus notas. Entonces, ojo con eso. Empiezan las quejas, dolores de cabeza, nuevamente el hacerse pipí, el hacerse caquita, accidentes. Aquí los niños, como pueden estar más hiperactivos, pueden tener mayores conductas de riesgo y tener algún accidente. En lo conductual vemos que hay letargo, actividad excesiva, empiezan a aparecer fobias que antes no estaban, aislamiento social, y también una cosa más característica en esta etapa es que pueden haber robos y puede el niño ponerse muy mentiroso. En lo emocional vemos que está triste, que tiene una especie de infelicidad prolongada, hay como una desesperanza, una apatía, que es una persona que, cierto, que es más parca, que es más distante. La anedonia, eso significa que la incapacidad de disfrutar con las cosas que normalmente disfruta. Si disfrutaba jugar play, jugar fútbol, si disfrutaba armar un avioncito, ahora ya no lo está disfrutando, lo está dejando de lado. Irritabilidad, afectividad sombría, ¿cierto? Es como si tuviera una nube negra encima al niño todo el tiempo. Aquí el niño ya empieza a tener el concepto de muerte. El concepto de muerte es más o menos a los 8 años, que se hace irreversible. Antes creen que una persona se muere, pero que puede volver. Ahora en esta etapa ya empiezan a darse cuenta que la muerte es algo que podría llegar a suceder. Y tienen ideación suicida, ¿ya? Pues, no es tan fuerte como el adolescente, pero sí pueden empezar a tener deseos de no querer estar. Hay culpa y autodepreciación, se sienten inútiles, sienten que les va mal en el colegio, que los amigos no lo quieren, que los papás son una decepción para los papás, ¿no? En lo relacional, aislamiento social, claro, no se juntan tanto con los pares, ansiedad de separación, y podemos ver también conductas agresivas. En el adolescente también vemos trastornos del sueño, del apetito, disminución de la concentración, una importante baja de nota, y hay mucha cefalea, ¿no? Eso es la cefalea, que es el dolor de cabeza. En lo emocional también hay tristeza, hay apatía, irritabilidad, y aquí empiezan a haber los intentos suicidios y los suicidios propiamente tal. Lamentablemente Chile está casi liderando la muerte por suicidio en el mundo, es el segundo puesto en este rango de edad, ¿no? Hay que ponerle mucha atención a las depresiones en los adolescentes, porque tienen que ser tratadas, porque una de las principales causas del suicidio es una depresión no tratada. Hay mucha culpa, aquí tienen muy baja autoestima, se autodesprecian, muchos sentimientos de incapacidad, que se sienten muy poca cosa o se sienten físicamente muy poco atractivos con todos los cambios que van teniendo. En lo conductual también puede ser un adolescente que se ponga más activo y se aísle del resto de sus pares, cuando lo más importante en esta etapa son los pares, entonces es raro que no quiera estar con ellos.
Lo relacional, vemos también ansiedad de separación, que es muy raro ver en un adolescente que quiere estar todo el rato con los papás, por lo tanto eso también es algo, un síntoma de alerta. Y una conducta antisocial. Esto también es más característico de la adolescencia, en el cual pueden ponerse con algunas conductas medias delictuales, ¿ya? O de robo, o de intimidación de repente, o actuar en grupo de mala manera, atacar una casa, por ejemplo. Eso podría llegar a pasar. Es más extremo, pero se podría ver dentro de este contexto. Bueno, les nombré un montón de síntomas, ¿cierto? Pero es que estos síntomas tienen que tener de alguna manera un armado, o sea, tienen que estar dentro de un trastorno. Y para eso, cuando decimos que un síntoma es algo que tenemos que ponerle atención, va a depender de la funcionalidad, o sea, cada etapa del desarrollo se tienen que ir cumpliendo distintos hitos y distintas metas. Por ejemplo, en el escolar es importante que ya aprenda a leer, ¿cierto? Entonces, vamos viendo que el niño va siendo funcional en lo escolar, porque está yendo al colegio, va contento al colegio y aprende en el colegio. Y la área social está teniendo amigos en el colegio, amigos en el barrio, es capaz de socializar. En la familia es capaz de mantener una relación con sus padres, con sus hermanos, y en lo individual vamos creciendo de a poquito y vamos teniendo nuestros propios gustos. Cuando el síntoma es de tal intensidad como en estas pataletas que pegan, ¿cierto? Todo el mundo se autoagrede, agrede al resto, es tal, cuando la frecuencia es mucha, o sea, no es lo mismo tener una pataleta 2 veces a la semana de una duración de 15 minutos versus una pataleta todos los días, incluso más de una vez al día y con una larga duración, más de media hora, es algo que ya uno tendría que empezar a preocuparse, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno dice, ¿cuánto es importante consultar o no? Bueno, si es disfuncional y si tiene estas características. Y en pandemia, ¿qué pasa en pandemia? Han surgido ciertos síntomas en niños que eran previamente sanos y en niños que ya traían alguna patología, se han exacerbado los síntomas. ¿Qué les pongo acá? Tenemos dos conceptos, que es el concepto de la pérdida y la incertidumbre. La pérdida. Hemos tenido numerosas pérdidas estando en cuarentena. La pérdida de ir al colegio, el solo hecho de ir al colegio, estar con los compañeros, reírnos de alguna talla, ¿cierto? Hablar al profesor, estar en los recreos, jugar, eso ya no está. La cercanía con los amigos, la cosa del día a día, el estar con ellos, ¿ya? Al principio costaba mucho con las pantallas, los niños ya se están relajando un poco más, ya están comunicándose a través de las redes sociales, de las pantallas, pero al principio era algo nuevo, era algo distinto, por lo tanto sí tuvieron esa pérdida de estar en compañía de sus padres. La familia extendida, o sea, muchos de estos niños ya no veían más a sus abuelos, no estaban en contacto con ellos, entonces otra pérdida del deporte, que los niñitas que hacen gimnasia o de repente que fútbol, eso ya no lo tienen, entonces vamos sumando una pérdida tras otra. Si a eso le sumamos la incertidumbre, que es no saber cuándo vamos a volver a clases, cuándo va a terminar esto, cuándo voy a poder andar sin mascarilla, cuándo podré tener mi vida normal, bueno, esta mezcla lamentablemente lleva al ser humano a sentirse deprimido, a sentirse ansioso, a sentirse muy mal. Porque necesitamos nosotros tiempo, necesitamos metas, necesitamos saber qué es lo que va a pasar. Es algo que desestabiliza mucho. Bueno, algunas recomendaciones ante síntomas que pueden parecer intensos, síntomas que de alguna manera nos preocupan mucho. Lo primero es estar calmado, ¿ya? Acuérdense que ustedes son los modelos a seguir de los hijos y los niños son muy sensibles al estado emocional de los padres. Si la mamá anda enojada, los niños, la mamá anda enojada, de alguna manera también ellos van a tener esta sensación como de apremio, van a estar incómodos. Si la mamá está nerviosa, grita, ¿cierto? Llora, por supuesto que eso se va a transmitir. Y es importante que los adultos tengan los momentos de autocuidado, que se contacten con sus redes sociales, que si se ven sobrepasados, que consulten, porque ellos son el eje de sus hijos. Mantener o establecer nuevas rutinas, las rutinas previas del acostarse, el levantarse, el ducharse, siento que es tan importante mantener ese tipo de rutina, las de alimentación, las de sueño.
y establecer las nuevas, porque tenemos una nueva realidad con unas clases online que probablemente quizás no eran el mismo horario que teníamos previo, pero sí que sea dentro de una rutina. Eso da mucha seguridad a los niños. Reconocer y validar las conductas, los pensamientos, las emociones. Cuando el niño viene y me dice, mamá, estoy triste, no decirle, no, hay que ver cómo va a estar triste si no pasa nada. No, validarlo, escucharlo, contenerlo, ¿cierto? Darle la seguridad suficiente y poder introducirse también un poco en los sentimientos que estamos teniendo. Planificar actividades en familia, como cocinar. También pueden, juegos de mesa a veces, ¿cierto? Ahora que ya se levantó la cuarentena, pueden ir a andar en bicicleta, salir, a caminar. Hay varias cositas entretenidas que pueden hacer en familia. Incentivar las interacciones sociales. Esto es importante, como les he dicho, no somos únicos en el mundo, el ser humano necesita del otro y sería bueno, ya sea o presencial, obviamente manteniendo su distancia y todas las medidas de seguridad, pero también a través de las redes sociales se podría incentivar con sus amigos. Baja exposición a los medios, que no estén constantemente escuchando noticias de lo que está pasando alrededor con el coronavirus, porque eso aumenta mucho la ansiedad. Distribuir las labores domésticas. Uno va a ser el encargado del aseo, el otro va a ser el encargado de pasear al perro, el otro va a ser el encargado de ayudar en la cocina, por ejemplo. No sobreexigir las tareas escolares. Muchos de nuestros niños y adolescentes se han sentido muy exigidos con las tareas que dan los colegios y los ponen muy ansiosos. Muchos también se sienten incómodos con la cámara, ¿ya? Que no quieren prender sus cámaras. Entonces hay una serie de cosas que son nuevas y que son totalmente fuera de lo cotidiano que estábamos acostumbrados. Entonces ahí también tener un poquito más de flexibilidad por parte de los padres y de los colegios. Si sienten que están con mucha carga, comuníquense con el colegio, háganselo saber. ¿Ya? Los colegios tienen bastante buena disposición en este tiempo. Separar los espacios de trabajo, no estar donde yo como, donde yo duermo y donde yo trabajo, que sea el mismo lugar. Restricción de pantallas. Sabemos que las pantallas producen mayor irritabilidad, producen mucha alteración con el sueño y también adicción. Mantener y dar esperanza siempre, que esto va a pasar, ¿ya? Esto va a ser mejor, vamos a estar cada día mejor. Ser paciente y flexible ante todas las cosas que se vayan suscitando. Reforzamiento positivo. Hizo la cama, la hizo pésimo, claro, porque es más chiquitito, no sabe cómo hacerla bien, pero el punto es, la hiciste. Qué bueno que hiciste la cama. No, mira cómo hiciste la cama, la hiciste pésimo. ¿Ya? Los ciclos biológicos, estos se los quería contar porque nosotros todos tenemos un reloj interno, tenemos los marcadores internos que son biológicos. Esto tiene que ver con los ciclos circadianos que son principalmente del sueño y la alimentación. ¿Y por qué se los nombro? Porque son de vital importancia mantenerlos en esta etapa que hemos estado mucho en las casas, porque tiene directa relación con el estado de ánimo y de ansiedad. ¿Ya? El sueño es una necesidad, es una necesidad absoluta de los niños y también de los adultos. Si no soñamos, o sea, si no dormimos, nos morimos. ¿Ya? Es una necesidad como el comer y también una necesidad como respirar. Por lo tanto, pero es bueno hacerlo dentro de el ciclo sueño, vigilia, luz, oscuridad. Eso significa que yo duermo de noche cuando está oscuro y estoy activa de día cuando hay luz. Tempranito, cuando apenas amanezca, abro las cortinas, que me lleguen los rayitos de sol, ¿cierto? Que se active la vitamina D, que tenga esta fototerapia, esta luminoterapia que es gratis y nos anima, nos sube el ánimo todo esto, ¿no? La melatonina. La melatonina es una hormona que se libera cuando empieza a bajar la luz. Entonces se activa y estamos ya predispuestos a quedarnos dormidos. Pero ¿qué pasa si usamos pantallas, el celular, hasta las 12, 1 de la mañana? Claramente no nos va a dar sueño. Los niños dicen, no, es que no me da sueño. No, no te da sueño porque estás con la pantalla constantemente. Entonces, ojalá hasta las 8 de la noche sería lo ideal. ¿Cuándo pedir ayuda? Bueno, un poco lo que hablamos, ¿cierto?, de la disfuncionalidad, cuando tenemos mucha frecuencia, mucha severidad del síntoma, mucha intensidad, ¿cierto?, duración del síntoma, son inmanejables, a pesar de tratar con todas las medidas previas, no lo logramos.
quizás es bueno consultar. Cuando los papás se sienten muy sobrepasados, muy estresados, que no tienen un soporte a lo mejor que los pueda contener a ellos, también es bueno consultar y pedir ayuda. Cuando haya una fuerte alteración en los ciclos biológicos, ¿ya? Que el niño haya aumentado mucho de peso, haya bajado mucho de peso, que esté prácticamente durmiendo de día y activo de noche. Y el concepto, claro, de disfunción cuando vemos que no está cumpliendo con los hitos que se espera en la vida de cada niño, ¿ya? Bueno, eso es lo que les quería contar, espero que les haya ayudado en estos momentos que igual necesitamos el soporte de algunos profesionales.